sino que aún en la niebla vería. Durante la semana les estuve compartiendo acerca de recuperando la visión. ¿Alguien disfrutó el mensaje? ¿Alguien lo comprendió? Bueno, pues hoy el Señor me está guiando a hablarte del discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Si recordamos las enseñanzas anteriores, el recuperar la vista espiritual es recuperar el discernimiento. ¿Estás conmigo? Así que vamos a orar al Padre, que el Señor nos hable, que el Señor nos instruya, que el Señor haga su perfecta obra. ¿Qué te parece? Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, henos aquí. Gracias por habernos traído a tu casa y te pedimos, Padre, háblanos, enséñanos, que tu palabra pegue en mis hermanos como aguijones, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, pero que también, Señor, tu perfecta palabra cumple el propósito por el cual está siendo enviada. Estamos expectantes de lo que tú harás y sabemos que tú quieres que recuperemos nuestra visión espiritual, que recuperemos el discernimiento. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, háblame y háblales a mis hermanos. Amén. Yo te sugiero, toma muchas notas. Vamos a ir muy rápido porque son muchos versículos, así que hoy te doy oportunidad que los veas en la pantalla. ¿Okay? Pero de todas maneras quiero pedirte algo. Se ha perdido en muchas iglesias la buena costumbre de una Biblia de papel. Sé que somos muy modernos y muchos aman su iPad, su iPhone, su Android, su lo que sea, pero yo te pido, traiga su Biblia de papel. No hay nada mejor que una Biblia de papel. Aun cuando los jóvenes me digan, ay, esto es medio ruquito, pastor. No hay nada mejor que una Biblia de papel. Así que yo le pido, por favor, a cada reunión que vaya, lleve una Biblia de papel. ¿Amén? ¿Cuento con usted? Y que también se le pegue por ahí un libro de notas y un bolígrafo para tomar muchas notas, ¿ok? Vamos a empezar. La palabra discernir, y quiero ponerte un ejemplo. Sé que no es el ejemplo más hermoso cuando estás en ayuno, pero quiero que te imagines un pedazo de queso Oaxaca. ¿Cómo le hace con el queso? Usted lo comienza a separar. ¿A poco no? Para que le rinda más. ¿A poco no? Eso es discernir. Aunque usted no lo crea, discernir, si ahora lo llevamos a un contexto espiritual, es separar algo con el propósito de investigarlo, de examinarlo exhaustivamente. Y voy a estar compartiéndote frases que van a quebrar tu entendimiento, frases que el Señor me daba mientras que hacía este mensaje. Y la primera es, el discernimiento del hombre tiene la misma función que la función que tiene Dios cuando examina tu corazón. ¡Qué impacto! Vuelvo a repetirte, el discernimiento del hombre es la misma función que Dios tiene cuando examina tu corazón. ¿Cuán importante será que discernamos? Gigante. Mira lo que dice la palabra, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De la misma manera en la que el Señor trabaja en cada persona, es la misma manera en la que nosotros tenemos que trabajar en toda situación. Y quiero mostrarte cuál es nuestro trabajo delante de toda situación que viene.
sea con tu familia, sea en tu trabajo, sea en lo que sea, porque es la misma situación con la que Dios a ti te examina. Acompáñame en la palabra, Sofonías, capítulo 1, verso 12, dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré, la misma palabra de discernir, a Jerusalén con linterna. En otra versión dice: yo escudriñaré todo recoveco con una linterna. Es decir, que no es algo superficial, es algo muy profundo. El discernimiento, mis amados, viene después de aprender algo específico. El discernimiento nos ayuda a evitar errores, a evitar conflictos y aún a evitar la muerte espiritual. Mira lo que dice la Escritura, 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Alguien necesita recuperar el discernimiento? El discernimiento, mis amados, no es una capacidad humana, sino que es un don de Dios impartido sobre sus hijos. Pero ese don ya lo recibiste, pero ahora te toca a ti ejercitarlo. El discernimiento nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces ves entrar en tu casa a una persona con alguna playera, con algún colgaje en la mano, con algún colgaje en el cuello, algo que te quieren regalar? Y si no disciernes lo que hay espiritualmente en ese artículo, puede ser fatal para tu vida. Necesitamos discernimiento para poder diferenciar entre lo santo y lo profano. Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, que la tarea de discernir no solamente involucra que a ti te caiga la moneda, que a ti te caiga el 20, sino que también le tienes que enseñar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a la gente con la que tienes una relación cercana, a fin de que ellos también disciernan entre lo santo y lo profano. ¿Estás conmigo? El discernimiento nos impulsa a distinguir la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere conocer la voluntad de Dios? Necesitamos discernimiento. El discernimiento nos ayuda, y esto es impresionante, a examinar el porqué de las acciones de la otra persona. Voy a abundar en esto más adelante, pero ¿cuántas personas llegan delante de ti con un doble propósito? Por ejemplo, si usted tiene un comercio, primero se te hace bien un buen cuate y después, oye, ¿me puedes fiar? Es decir, que en esa amistad no era una amistad bonita, sino que tenía un doble propósito. El discernimiento te da la capacidad de ver eso desde antes. Y quiero mostrarte a uno de mis favoritos en la Biblia. Me encantaría llegar a ser como este hombre. No es Jesús particularmente, cuando me encantaría ser como él. Pero acompáñame en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 32. Y en este verso hay una riqueza tan extravagante donde nos hace comprender la profundidad del discernimiento para ver las acciones con las cuales son inspiradas algunas cosas. Dice la Escritura, y quiero que te lo imagines, no solo que lo leas, imagínatelo por favor. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos,
Y el rey envió a él un hombre. ¿Quién envió a alguien? El rey. ¿Okay? Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿quién? Eliseo. ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mira pues, y cuando viniera el mensajero, cierra la puerta e impídele la entrada. Y aquí está algo impresionante. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. ¡Qué impacto! No estamos refiriéndonos al mensajero que había sido enviado con una orden de ejecutar a Eliseo, sino es el entendimiento que solo a través del discernimiento Eliseo se dio cuenta que esa persona tenía una acción inspirada detrás del reino de las tinieblas. Qué impactante es tener discernimiento. El discernimiento es un don del Espíritu Santo que nos guía a ver, a captar y a comprender todo lo que no eres capaz naturalmente de percibir. Es decir, el don del discernimiento de los espíritus nos ayuda a identificar la presencia de Dios o a identificar la ausencia de Dios en una actividad humana. ¿Te estás conectando? El discernimiento nos da la capacidad de ver cómo son influenciadas las acciones, las palabras, las influencias de un hombre sobre algo. Es decir, mis amados, no todo lo que haces es influenciado por Dios. Hay muchas cosas que el hombre hace que son influenciadas por Satanás, pero no todos se dan cuenta porque no todos tienen discernimiento. Pero algo importante, esta acción o este don, más bien, del discernimiento no puede trabajar sin el Espíritu Santo. El discernimiento está sincronizado con la sabiduría. Y la palabra sabiduría viene de una palabra griega que se escribe Hokman. Y esta es la combinación de tres cosas extraordinarias. Hokman significa la combinación entre la inteligencia, la capacidad y la habilidad. Vuelvo a repetir, inteligencia, capacidad y habilidad de tomar una decisión buena en el momento oportuno. Y a eso yo le llamo, aquella persona que tiene la capacidad de tomar una decisión buena en el momento oportuno, es una persona madura. Es decir, que el discernimiento te impulsa a la madurez. De acuerdo a la Escritura, hay un requisito para ser sabio. ¿Alguien quiere saber ese requisito? Muy sencillo, en la Escritura nos lo dice. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿quiénes? No veas a nadie. Véame a mí. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Santiago capítulo 3, verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Acabamos de ver de donde la sabiduría que necesitamos, pero quiero mostrarte algo. Lo contrario a la sabiduría y al discernimiento es la necedad. ¿Alguien ha visto una persona necia? Es horrible tratar con una persona necia.
Y la necedad no es otra cosa que una persona que no usa su sentido común. ¿A poco no? La necedad, familia, es contraria a la sabiduría. Una persona necia siempre insiste en sus propios errores, siempre se aferra a sus propias posturas, aun cuando esté equivocado, para sí mismo está bien. Es decir, que una persona necia difícilmente recibe consejo. Mira lo que dice la Escritura, Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. La palabra pecado también significa errar al blanco. Y si eso lo traslapamos a nuestra vida espiritual, es aquella persona que, ay, pequé, ay, híjole, perdón, ay, no lo vuelvo a hacer. Y claro que no, lo va a volver a hacer una y otra vez. ¿Por qué? Porque es un necio. De acuerdo a la Escritura, un necio pasa por alto la palabra de Dios. Un necio es evidenciado por su estilo de vida. Y no me voy muy lejos. Una persona necia, sus decisiones siempre le perjudican a sí mismo. ¿Alguna vez has tomado una decisión que te perjudique? ¿Qué serás? Pensemos, ¿será que nos falta discernimiento? Quiero compartirte una frase extraordinaria que el Señor hablaba. La necedad es el camino que recorren los que se deleitan en su pecado. La necedad es el camino que recorren los que se deleitan en su pecado. Ahora ya visto esto, una vez explicado que el ingrediente perfecto del discernimiento es la sabiduría y que lo contrario al discernimiento es la necedad, iremos más profundo. ¿Qué te parece? Vamos un poco más allá. Como te explicaba hace un momento, el discernimiento debe ejercitarse, porque el discernimiento cumple una función, una misión muy importante en la casa del Señor, fundamentalmente para aconsejar, instruir y enseñar a nuestros hijos. Papá, mamá, ¿te gustaría que tus hijos cometieran tu mismo error? ¿Te gustaría que tus hijos no solo tropezaran con tu misma piedra, sino que fuera una y otra vez la misma piedra? El discernimiento es para eso, para instruirlos, para guiarlos, para edificarlos, para aconsejarlos. El discernimiento nos guía a actuar oportunamente en la casa del Señor. Imagínate que tú, como siervo del Señor, vas a evangelizar a una persona y tú ves que esa persona es bien rebelde y lo único que tú piensas, esa persona está endemoniada, vamos a liberarlo y lo voy a poner en su lugar porque seguramente es un desobediente. Si tú no tienes discernimiento, quizás no podrás entender que la rebeldía que vive esa persona es porque a lo mejor tiene abandono, porque nadie lo ama, porque está mostrando externamente escúchenme, atiéndanme, tómenme atención. ¿Eso cómo lo tomamos? A través del discernimiento. El discernimiento nos ayuda a desenmascarar las mentiras. Por eso yo creo que en el mundo dicen que las mamás tienen un sexto sentido. Tus hijos se acercan a ti, me estás mintiendo. ¿A poco no? Discernimiento. Pero eso en la casa del Señor es necesario porque el discernimiento tiene una perfecta y profunda tarea que cumplir. Pero el discernimiento también nos ayuda a liberar espiritualmente a un endemoniado.
Y aquí surge una pregunta: ¿cómo ejercitar el discernimiento? ¿A alguien le interesa? El discernimiento, como acabo de explicarte, lo tienes que ejercitar tú. Pero es la obra perfecta que el Espíritu Santo cultiva en ti a través de tu búsqueda. Hablábamos hace algún tiempo que este es año de mucha búsqueda. Y a más búsqueda, más discernimiento. Y a más discernimiento tú deseas, más te metes a la Escritura. Porque a medida que tú vas madurando, más discernimiento vas teniendo. Una persona madura en el Señor, es decir, una persona con discernimiento, tiene la capacidad de diferenciar entre la verdad bíblica y la mentira de Satanás. Lo que yo puedo decirte, hay muchas personas que toman un verso, lo sacan de contexto y lo agarran de pretexto. Una persona con discernimiento se da cuenta, está sacando de contexto la palabra, está buscando venderle peras al olmo, ¿a poco no? Necesitamos discernimiento, pero también a través del discernimiento una persona madura, una persona con discernimiento, luego puede comprender cuando una persona está haciendo una acción, la que sea, a manera de verse más santo. ¿Los has visto? Si yo danzo así porque soy santo, no seas hipócrita. Pero eso solo lo puedes ver a través de él. Hace algún tiempo, creo que algún momento les compartía, estaba en un encuentro. ¿Cuántos ya quieren su encuentro? Estaba en un encuentro con el Señor, estaba sirviendo y había una persona, una hermana, orando en lenguas. Y yo tenía el privilegio de guiar en ese entonces la oración intercesora para el encuentro. Y yo les pedí, comiencen a levantar un clamor en lenguas. Levanten sus lenguas, levanten sus lenguas. Y ellos empezaron a hablar lenguas. Y de repente, porque desde ahí el Señor me empezó a guiar y empecé a acercarme a cada persona a escuchar sus lenguas, a cada uno. Y de repente llego con una hermana y empecé a escuchar lenguas satánicas. ¿Cómo discernir lenguas satánicas? Parecen muy similares, pero ¿qué es lo que te hace comprender? Discernimiento. Para eso necesitamos discernimiento. Pero también, mis amados, el discernimiento le ayuda a todas las personas para comprender las acciones que toma cada hombre, cada mujer, tus hijos, tus hijas, tus empleados. Como hace un momento te decía, el doble propósito te lo hace comprender, el discernimiento. El Señor te alerta, no vayas con aun cuando se ve muy amable, no hagas un negocio aun cuando parece muy redituable, no te contrates con fulano, no permitas que tus hijos salgan con mengano, ni siquiera vayas tú. Pero eso te lo da el discernimiento, para poder ver las acciones con doble propósito, pero también para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos llegar a la madurez? Y el Señor me hizo comprender algo. Y antes de darte esta frase que el Señor me habló, primero te digo la frase y luego el ejemplo, será más fácil. Cuando tú no progresas en tu búsqueda por el Señor, ¿cómo? Cuando tú no progresas en tu búsqueda por el Señor, eventualmente regresarás. Vuelvo a repetir, cuando tú no progresas en tu búsqueda en el Señor, eventualmente comenzarás a regresar. Quiero que te imagines un lugar de 2 pisos, por donde tienes que subir una escalera, pero a la mitad del piso hay un descanso.
Si tú no te echas rápidamente ese nivel y te quedas en el descanso del piso, quizás te dé pereza llegar al siguiente nivel. ¿Y qué va a pasar? Eso pasa en tu vida espiritual. Si no progresas, si no peleas, si no te conviertes en un guerrero, eventualmente regresarás a la vida ni siquiera de primaria. Quizás cuando conociste al Señor. ¿Y a alguno le gustaría regresar ahí? ¿Qué necesitamos? Batallar, pelea, me esfuerzo, soy valiente en el Señor. ¿Alguien dice amén? Quiero mostrarte una gran exhortación que el apóstol Pablo nos da a todos. ¿A cuántos? Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 5, verso del 12 al 14. Y dice la Escritura: porque debiendo ser ya maestros. Mírame un momento. ¿Cuántos años tienes en el Señor? ¿No sería que ya tendrías que ser maestro de la palabra? ¿No sería que tendrías que ser ya un pastor? ¿No sería que ya tendrías que ser tú un líder? ¿No sería que ya tendrías que decirle tú a tu pastor: pastor, yo me encargo de esto, de aquello, porque creo que tengo la madurez para enfrentar esta responsabilidad? Es lo que está diciendo el apóstol. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez. ¿Alguien quiere crecer a madurez? ¿Alguien quiere de ir de la leche nido a un gran bistec? Aunque esté en ayuno, bueno, en ayuno no. ¿Estás conmigo? Y continúa la Escritura: para los que por el uso, y esto es parte fundamental en el mensaje, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí hay una clave. ¿Cuántos quieren ser maduros en el Señor? Levántame tu mano como señal. Dice el apóstol Pablo que hay que ejercitar el discernimiento entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Estos sentidos de los cuales está hablando el apóstol Pablo van creciendo conforme al consumo de alimento sólido. ¿Y qué es el alimento sólido? Porque muchos van a decir: bueno, pues yo sigo comiendo lo mismo de siempre, sigo leyendo la Biblia, entonces el alimento sólido quizás sea leer a algún otro autor. No. El alimento sólido no son nuevas verdades. ¿Qué dije? No son nuevas verdades. No son diferentes filosofías. Te voy a decir lo que es el alimento sólido. ¿Alguien preparado? El alimento sólido es tener un mejor entendimiento de la Escritura y una mejor aplicación de la verdad de la palabra. ¿Estás conmigo? A más tú analizas la Escritura, a más madurez, a más discernimiento. Pero ahora te quiero hablar de algunos peligros de la falta de discernimiento. La falta de discernimiento provoca pleitos primordialmente. Y no solamente en la casa del Señor, sino en toda actividad que tú hagas. Pero también provoca la mala interpretación de las acciones. Por ejemplo, cuando yo me acerco a una hermana, procuro mostrarle mi amor, mi cariño, la paternidad que Dios ha puesto en mí, pero termino diciéndole: no lo malinterprete.
¿Por qué? Porque yo no sé si esa persona tenga o no. ¿Estás conmigo? Por tanto, otro peligro de la falta de discernimiento es falta de madurez y falta de amor. Hace un tiempo el Señor me hablaba y vuelve a reafirmar lo del amor a los hermanos. El amor a los hermanos. Yo dejo de hacer algo, aun cuando yo lo quiero hacer, pero si al otro lo hace tropezar, yo lo dejo de hacer. ¿Por qué? Por amor a los hermanos. ¿Por qué? Porque tengo discernimiento. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice en la Escritura, Filipenses, capítulo 1, verso 9 y 10. Dice la Escritura: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Alguien quiere ese tipo de vida? Quiero hablarte de dos enemigos del discernimiento. ¿Estás dispuesto? Acompáñame en tu escritura o en la pantalla. Marcos capítulo 8, verso 15. Dice la palabra, Jesús hablando: y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. La levadura de los fariseos no era otra cosa más que la hipocresía. Pregunto, ¿alguien conoce a un hipócrita por ahí? ¿Cuántos conocen a un hipócrita? Nadie. Todos tienen cuates bien leales. ¿Cuántos tienen cuates medio hipócritas? Así que dices, ay, como que me dan ganas de darle un bibliazo, para lo malo es de que no conoce a Jesús, ¿verdad? La levadura de Herodes es la corrupción y la injusticia. Quiero mostrarte algo. Diga conmigo: levadura. La levadura es todo aquello, todo lo que te va a influenciar a ti a tomar una decisión. Por ejemplo, muchos cuando aman a Cristo tienen una relación con el Padre y a lo mejor no les ha sido confirmada una palabra del Padre. Vienen al pastor y le preguntan: ¿qué hago en esto? ¿Qué hago en aquello? Aconséjeme. ¿Qué está buscando? Una influencia que le ayude a tomar una decisión. ¿Estás conmigo? ¿Para qué? Para que todo lo que tú hagas sea manifestado en su presencia. La levadura de Herodes representa lo siguiente: este hombre intimidaba a sus seguidores. ¿Alguna vez has sido intimidado por alguien? Él intimidaba a sus seguidores para que ellos hicieran lo que Herodes quería. Aun cuando fuera algo malo, algo perverso, algo destructivo, los intimidaba para que estos hombres hicieran lo que él quería. Pero ahora, si lo vemos, los fariseos era diferente. Los fariseos, de acuerdo a lo que ellos veían, no tomaban la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Es decir, que su levadura, su enseñanza provocaba que buscaran una señal y no honraran al Hijo. En ambos casos, como te estoy hablando, no había discernimiento a causa de que la levadura era mala, a causa de que las enseñanzas pervertían el camino. Al momento de estar viendo esos versículos, el Señor me hablaba de 6 puntos muy importantes, de los cuales Él quiso advertirle a sus discípulos cuando les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de Herodes. ¿Por qué les dijo esto? Porque si nosotros somos contaminados con eso, no habrá discernimiento. Y quiero mostrarte 6 puntos bien sencillos. Punto número 1: nunca te olvides de Dios. Segundo,
no seas rebelde, no seas desobediente, ni con el Señor primeramente, que es la persona más importante, ni tampoco con tus padres, ni tampoco quizás con las autoridades delegadas de la iglesia, ni tampoco con tus jefes. ¿Estamos de acuerdo? No seamos rebeldes, pero también apartémonos de la avaricia, porque de acuerdo a la Escritura, la avaricia es amor al dinero, y nadie puede servir a dos señores. O amará al uno y despreciará al otro, o amará al otro y despreciará al primero. Amén. Cuarto punto, no nos olvidemos de los necesitados. Quinto, apartémonos de las falsas enseñanzas, de las cosas que no se acoplan a la palabra de Dios. Pero también y no solamente aplica a un joven, aplica a un adulto, aplica a un anciano, aplica a cualquier persona. Apártate de los hombres malos. Y un hombre malo no ciertamente es uno que esté en la prisión. Perdóname, pero ahorita hemos escuchado de los famosos guachicoleros. No tienen otro concepto que ser un ratero. ¿A poco no? No seas guachicolero. Pero lo podemos aplicar: apártate de todo hombre perverso, sanguinario, destructivo, todo hombre que no ame al Señor. Y te voy a explicar por qué. Porque si nosotros no nos apartamos de todo esto, de la levadura que el Señor nos está diciendo, caeremos eventualmente a ser gente sin discernimiento. Y una persona sin discernimiento tiene el corazón entenebrecido, no acepta corrección, pero algo muy feo, su corazón está tan endurecido que le hablas del Señor y parece que le entra por aquí y le sale por acá. Te la pongo más difícil. Una persona sin discernimiento está metido en una bronca y no se da cuenta. Y tú y yo hemos aprendido que todo lo natural es reflejo de lo espiritual. Es decir, que una persona está metida en una bronca espiritual y no se da cuenta. Y simplemente dice: bueno, ahora me tocó pelear con este hijo medio necio. Ahora me tocó pelear con esta enfermedad. ¿No será que el corazón de esa persona está entenebrecido? ¿No será que no hay discernimiento en él? ¿Sabes por qué pasan estas cosas? Porque una persona sin discernimiento, que pelea sus batallas solo, es reflejo que no se sujeta a la autoridad de Dios. Y simplemente, ¿cómo vas a amar, a obedecer al que no ves, si no amas y obedeces al que ves? Y esto involucra desde tu patrón, aun cuando sea un hijo del diablo, es una autoridad puesta de parte de Dios. Aun cuando sean tus padres, aun cuando tengan un carácter atravesado, aun cuando sea tu pastor, aun cuando sea quien sea puesto en autoridad. Es decir, por lo tanto, para no ser contrarios a Dios, ¿qué necesitamos? Dígalo fuerte. ¿Alguien necesita discernimiento? El discernimiento, de acuerdo a la Escritura, te va a apartar del mal. Mira lo que dice la palabra. Oseas, el libro más fresa, capítulo 14, verso 9. Y esto está muy profundo, y me encantó este versículo cuando lo leí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen ¿qué? Discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Ojo, no vas a vivir al decir yo amo a Cristo.
No vas a vivir al decir, yo le sirvo a Dios. No vas a vivir al decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Vas a vivir hasta el momento en el que camines en la senda del Señor, que es toda la suma de su palabra. En el libro de los Salmos, capítulo 100, me parece, no recuerdo el versículo, dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, no solamente un párrafo, un versículo aislado, la suma de toda tu palabra es verdad. Y si tú y yo caminamos en esa suma de toda su palabra, el Señor está prometiendo que tendrás vida. ¿Alguien quiere vida? Y este camino, el cual el Señor te dice a ti como hijo de Dios, si lo caminas, hallarás vida, es el mismo camino en el cual el pecador tropieza y cae. Tú le dices a un pecador, a una persona que no ama a Dios, ven y sirve a Dios. ¿Cómo? ¿A poco puedo servir a Dios? Hubo algo extraordinario cuando yo llegué a Cristo. Yo no sabía que podía servir a Dios. Yo no sabía que Dios recibía mi amor, porque el camino de los justos para mí era caída. ¿Estás conmigo? La suma de tu palabra es verdad. En esa suma de su palabra, en toda la Escritura, hay dos características. En ella vas a encontrar muchos principios, vas a encontrar también muchas demandas. Lo pongo bien fácil. Principio, algo que hagas donde lo hagas, va a ser el mismo resultado. Tú siembras, cosechas. ¿Está bien? Siembras amor, recibes. Siembras salvación, recibes salvación. Luego también demandas. Las demandas son todas esas peticiones que Dios nos guía a que atendamos rápidamente. Es decir, que solamente un sabio, un entendido, un hombre con discernimiento obedecerá sus principios y sus demandas. Pero una persona necia ignorará y caerá en juicio. La pregunta es, ¿obedeces a Dios? Obviamente la pregunta es primero para mí, ¿verdad? ¿Obedeces al Señor? ¿Obedeces sus principios? ¿Obedeces sus demandas? Porque si no lo estamos haciendo, necesitamos discernimiento. Jeremías, el profeta Jeremías, el Señor lo colocó para ser la voz del pueblo y él actuó bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo el discernimiento que el Señor le dio para instruir a todo un pueblo. Y quiero mostrarte la necesidad de que tú como un líder, de que tú como un futuro pastor, de que tú como un hombre, una mujer de Dios, un evangelista, te quiero mostrar la importancia de que tu voz esté tan respaldada de parte de Dios que puedas guiar a un rebaño. Mira lo que dice la Escritura, Jeremías capítulo 23, y vamos a leer del 16 al 22. Dice la Escritura: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. Está hablando Jeremías. Mira la voz profética que vino a causa del discernimiento. No escuchen a esos profetas cuando ellos les profeticen, hablándoles, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Ponte en contexto. Jeremías en ese momento era el único hombre de Dios en toda la nación. Era el único pastor entre miles de profetas falsos. Y que él se levantara, no los escuchen, los están engañando. ¿Cuánto discernimiento, cuánta sabiduría,
¿cuánto respaldo de Dios tendría que haber tenido este hombre? ¿No te gustaría eso? ¿A alguien le gustaría? Continúa la escritura. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Es algo que el profeta Jeremías está diciendo: no le hagan caso, no es cierto, viene destrucción, viene caída, vienen cosas terribles. Continúa. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. Veamos algo. Hace un momento hablábamos de aquellos que son maduros. Una persona madura en el Señor, que se le acerque a otro y le diga: es que tú y yo te podemos echarnos una copa, no tiene nada de malo. Tú como hombre maduro en el Señor, ¿qué tendrías que hacer? Apartarte. Es que no hay problema de que te acuestes con otra. Al fin Salomón tuvo miles. Al fin David tenía muchas. Tú también vives en la gracia. Una persona con discernimiento, con madurez, sabe comprender cuando la palabra la sacan de contexto. Por eso aquí el profeta decía: no les hagan caso. Y continúa la palabra. Aquí hay una clave. ¿Alguien quiere discernimiento? A ver, quiero ver su mano. ¿Alguien quiere discernimiento? Lee el siguiente versículo conmigo y deduce tú qué es lo que necesitas para tener un genuino discernimiento. Mira lo que dice la palabra. Hablando el profeta Jeremías, siendo la voz de Dios: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿De dónde viene el discernimiento? El secreto de la presencia. Mira, yo te puedo ayudar a discernir algo, pero no es mi discernimiento el que va a estar contigo todos los días. Necesitas tu propio. Continúa, mira: ¿acaso alguno de ellos, hablando de los profetas, se ha interesado lo suficiente como para escuchar? ¿Te acuerdas que hace dos enseñanzas o tres hablábamos de oír? ¿No vuelve el Señor a marcarte la capacidad de oír? No solamente el Señor nos está hablando de recuperar la vista espiritual, sino de aprender a oír. Y continúa: miren, el enojo del Señor estalla como tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él ha pensado. En los días futuros, esta es palabra con discernimiento. Es una palabra profética, pero viene a causa del discernimiento. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a estos profetas. Sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Y mira lo que termina. Esto está extraordinario. ¿Alguien quiere discernimiento? Aquí está la clave de tu discernimiento. Si es bueno que vengas con el pastor y le preguntes X o Y, es bueno. De hecho, te conviene. De hecho, es necesario. Pero mira, para que tú tengas discernimiento lo que dice la palabra. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿A alguien le queda claro el discernimiento? Vamos a ponerlo más difícil. ¿Qué te parece? Todo lo que te aparta de Dios
es fruto de la falta de discernimiento. Ay, mis pies que están al revés, quizás, tal vez. Vuelvo a repetir. Todo lo que te aparte de Dios es fruto de la falta de discernimiento. Bien fácil, tienes a un amigo en la universidad, tienes un amigo en el trabajo que parece Teresa de Calcuta y así bien amable, y te empieza a platicar sus cosas difíciles y tienes misericordia de su cara así medio boba y le quieres ayudar. Si no tienes discernimiento, caerás en su red. ¿Alguien dice amén? Y quiero entrar en unos ejemplos que van a taladrar tu mente para que comencemos a trabajar el discernimiento. Ananías y Zafira, ¿alguien los ha leído en el libro de los Hechos? Dice la Escritura que ellos pensaron que nadie se daría cuenta de que se iban a clavar un vidrio por ahí, ¿verdad? Que se iban a clavar la lana. Dice la Escritura que ellos fueron a vender una casa que tenían. Pero quiero que veas algo. Los apóstoles no le dijeron, ve y véndela. Nadie le pidió que vendiera. Ellos de sí mismos, Ananías y Zafira, se habían puesto de acuerdo, vamos a vender la propiedad en tanto se va a vender, pero tú y yo, vieja, vamos a llevar solo un porcentaje a la iglesia y nadie va a saber. Y los dos dijeron, ok. Y llegaron delante de Pedro. Y el discernimiento que había en Pedro provocó que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijera, no nos mienten a nosotros, le mienten al Espíritu Santo. Y en ese momento, Ananías cayó muerto delante de los pies de Pedro. Y cuando entró Zafira, cayó muerta delante de los pies de Pedro. ¿A causa de qué? Fruto del discernimiento. ¿Hay uno aquí conmigo? Pero también hay algo muy feo. Hay unas personas que durante un tiempo, y prepárate porque esto está pesado. ¿Alguien conmigo todavía? Nadie. ¿Alguien conmigo todavía? Hay personas que un día, ¿cuándo? Un día. El Señor los usó con gran sabiduría y con gran discernimiento, pero se rebelaron. Se rebelaron al Padre, se rebelaron a la autoridad espiritual y sucedió algo. El resultado de una persona que no está bajo la cobertura del Señor es que su discernimiento nunca será respaldado de parte de Dios. La Escritura dice, respalda todo mi consejo, respalda todo mi discernimiento. Una persona lejos del Señor no tiene respaldo. Y el ejemplo perfecto de este era un hombre llamado Agitofel. ¿Alguien ha escuchado acerca de este hombre? Agitofel. ¿Alguien se acuerda de Betsabé? Digo, no sea mentiroso, fue hace muchos años, lo leyó en la Biblia. ¿Ok? Agitofel era abuelo de Betsabé. Y de acuerdo a la Escritura, Agitofel era un hombre sabio, con un gran discernimiento, era un consejero de Dios, del rey. Y de acuerdo a la Escritura, cada palabra que Agitofel declaraba era tomada como si fuera la misma palabra de Dios. Otro Jeremías quizás, otro Isaías. Pero un día Agitofel se unió a Absalón y le aconsejó a Absalón en la rebelión: ¿sabes qué, Absalón? Júntate con todas las concubinas de tu padre a la luz de todo el pueblo, y aparte haz esta estrategia de guerra y vas a acabar con el rey David. Y de acuerdo a la Escritura, era una perfecta estrategia de guerra. Pero al momento de que este hombre se había rebelado contra el ungido del Señor, que en ese momento era David, ese perfecto discernimiento, esa gran capacidad en sabiduría no fue respaldada. ¿Y cuál fue el precio? Fue y se ahorcó.
¿Qué le pasó a Judas? Falta de discernimiento. No supo que el que estaba delante de él era el Hijo de Dios, porque no hubo resultado, fue y se ahorcó. ¿Estás conmigo? El discernimiento, mis amados, viene por conocer la Escritura, no de una simple lectura de que voy al baño y como no hay revista me llevo la Biblia. No, es una lectura donde yo comprendo las diferentes situaciones de la Biblia, donde yo puedo comprender la esencia de la verdad. Vamos a otro ejemplo importante. El discernimiento. ¿Cuántos desean discernimiento? Va más allá de tus sentidos naturales. El discernimiento va más allá de lo que no puedes ver, oír, percibir. Es decir, que todo lo que está en lo oculto de repente se te pone a ti al descubierto. Había un profeta llamado Ahías. ¿Alguien lo ha leído? Seguro sí, pero no lo recuerdas. Dice la Escritura que este era un hombre viejo. ¿Cuántos aman a los viejos de la casa del Señor? Era un hombre viejo y ciego. Este hombre era el bisnieto de Elí. ¿Alguien se acuerda de Elí, de los hijos de Elí? Ahí venía por ese linaje. Y dice la Escritura que un día se acercó a él la esposa de Jeroboam, un rey perverso, un rey pagano, un rey incircunciso, un rey que era completamente contrario a Dios. Y estaba su hijo pasando un momento muy difícil y le dice a su mujer: ¿sabes qué? Ve con el profeta Ahías. Pero ahora veamos, ¿un ciego ve algo? Nada. Y el rey Jeroboam le dice: disfrázate. ¿Para qué? Y vas a ir con el profeta Ahías y le vas a pedir consejo. Y ahí va la mujer disfrazada para que el ciego no la reconozca. Y llega con el ciego, pero ahí te va esta enseñanza tan profunda. Llega con el ciego, y este ciego, sin percibir con los ojos, sin conocer su aroma, sin no haber escuchado sus pasos, le dijo: mujer de Jeroboam. Es decir, ¿cómo le enfrentó? Discernimiento. Mujer de Jeroboam, te ha pasado esto y aquello, y le empieza a declarar cosas fuertísimas, y le dice: ustedes son idólatras, y el Señor va a arrancar de ustedes el reinado. Quiero mostrarte algo. El discernimiento es el reflejo de la relación que tú tienes con Dios. ¿Alguien conmigo? El discernimiento nos guía a pensar como Dios piensa. Por eso en la Escritura vemos a Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de ese Peter Pan? No les da nada, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? Dice la Escritura que los días que Jesús les empezó a decir que era necesario que Él muriera traspasado, crucificado, que era necesario que Él muriera por todos nosotros, Pedro dijo algo: esto no te acontezca. ¿Por qué lo hizo? Porque no tenía discernimiento. Efectivamente lo podemos ver como una acción de amor para con su pastor, una acción de gratitud. No quiero que te marches, tú eres lo que yo tengo. Pero a falta de su discernimiento, si Jesús le hubiera hecho caso, tú y yo nunca hubiéramos sido salvos. Es decir, la falta de discernimiento provoca que muchos de nosotros no seamos traspasados por la cruz del Calvario. Estuvimos hablando hace unos días que la sangre de Cristo efectivamente borra pecados, limpia rebeliones.
borra nuestras maldades, sana nuestras dolencias, transforma nuestras vidas. La sangre de Cristo tiene poder, echa fuera a los demonios, pero la cruz del Calvario es la única que trata con tu carácter, con tu entendimiento, y sin discernimiento no puedes llegar ahí. Así que quiero terminar con esto. Todos tenemos una pizca de discernimiento, pequeña. Así como hablábamos, las mamás ya, nada más de la cara que le ponen los hijos ya saben si mienten o no. ¿A poco no, mamás? Y el papá ya sabe cuando la esposa se está clavando el cambio, porque ¿a poco no? Mira, hace unos días tuve un matrimonio en la casa y el esposo dijo: te quedaste con mi cambio, rata. Ah, no, ¿verdad? Bueno, eso no le dijo. Pero ¿cómo supo? Hasta el esposo discernió que la esposa a él se clavaba un vidrio. Todos tenemos una pizca de discernimiento, pero no todos lo ejercitan. Después de haber visto la importancia del discernimiento, tanto para ti como persona, como hijo de Dios, como en función de la casa del Padre, hoy yo quiero pedirte que si a ti te interesa crecer en discernimiento, hoy se lo pidamos a Dios, porque es necesario que todos maduremos, que todos crezcamos, no solo unos, no solo otros, todos. Así que si tú deseas, puedes ponerte en tus pies, levantar tus manos y orar conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, reconocemos que tú nos has dado discernimiento. Reconocemos, Padre, que nos has enseñado a avanzar, pero hoy queremos pedirte, métenos en tu secreto. Ciertamente queremos conocer tu voz. Danos la capacidad de oírte. Danos la capacidad, Padre, en el nombre de Jesucristo, de escuchar las profundas verdades de tu palabra. No solamente a manera de conocerla, sino de realmente escudriñar, sacar la realidad de tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, derrama sobre mí esa hambre, esa sed por conocerte más, por amarte más, por ir a lo profundo y al secreto. En el nombre de Jesucristo estamos necesitados de tu discernimiento. Estamos necesitados, Padre, de que tú nos guíes.